Vamos aquí. Ok, bueno, ya estamos aquí en vivo. Me gustaría saber si me oyen bien, si me ven bien, si es claro, si. Hola, Laura Andrea, Claudia, Kate. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero saber si me oyen bien, me ven bien, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, esperemos que sí. Y, y arranquemos con el tema de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Voy a estar los viernes a las 5 de la tarde compartiendo información sobre los temas que yo trabajo, sobre temas de crianza y temas de educación, temas de crianza con apego seguro, crianza respetuosa, crianza consciente y educación alternativa, o sea, las alternativas a la educación tradicional, como es la educación en el hogar, educación en casa, homeschooling, como se conoce, que no es la única forma de hacerlo, o unschooling, hablando también de educación biocéntrica, educación providencial, bueno, de todos estos temas. Y hoy tengo pues un tema que a mí se me hace fundamental compartir al respecto, hablar de esto, porque siento y percibo que hay mucha confusión, que no es fácil de entender muchas veces, que esto tan raro que es, que cómo se hace. Entonces, ay, gracias porque me dices que me oyen bien, me ven bien, vale, gracias. Estos temas técnicos siempre hay que revisarlos ya cuando está pues uno en vivo al aire. Entonces, bueno, aquí seguimos. Entonces les comentaba que voy a estar los viernes conversando y compartiendo mi conocimiento, en lo que me he formado, lo que trabajo, mi experiencia y lo que vivo y aplico pues en mi día a día con mi familia, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy es educación en el hogar, primero lo primero. Y a mí me pareció fundamental. Ustedes me han venido pidiendo temas, me han venido como pidiendo que hable de todas estas cosas y dije, bueno, definitivamente voy a empezar, voy a usar también este medio para compartir mi conocimiento, mi experiencia que les pueda aportar, que les pueda dar luces, entendimiento. Entonces este espacio es para eso. Voy a estar compartiéndoles el tema y al final voy a abrir un espacio para preguntas, para que pues podamos resolver las inquietudes que puedan surgir, ¿cierto? Entonces yo aquí tomé mis notas de las cosas que les quiero compartir hoy para que pues digamos tenerlas bien presentes. Y un tema por el cual empezar a hablar de este tema es que para mí, como yo lo veo, hay muchas personas que conocemos este tema, lo hacemos hace muchos años y cada una comparte siempre desde su visión, desde cómo lo ve, cómo lo entiende, cómo lo vive, lo que ha aprendido y lo que aplica pues en su casa, ¿cierto? Entonces, para mí hay algo fundamental por dónde empezar para hablar de este tema de educar en el hogar y es eh, de la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos. Eso parece obvio,
¿cierto? Parece como que, pues sí, es que los papás, pues si tenemos hijos, somos responsables de educarlos, de criarlos, de llevarlos por un buen camino, de mostrarles las cosas. Eh, y digamos que la gran mayoría, pues los papás, estamos con ese propósito y tenemos eso, como ese llamado, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ver en la práctica cómo lo estamos haciendo y cómo realmente estamos educando a nuestros hijos, ahí encontramos como una gran como incoherencia, como desconexión, pero ¿cómo estamos haciendo esto si es que nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, no terceros, no otras personas que nos digan que tienen que educar, que tienen que aprender nuestros hijos, que sean quienes definan o decidan cómo lo van a aprender, cuándo, dónde, de qué manera, con quiénes, ¿cierto? Entonces, para hablar de la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos, a mí me surge un tema que sin ese, como que no podemos dar el siguiente paso a mí, y es saber que nacemos libres, que somos libres. Y eso suena tan obvio, pero en la práctica y en la realidad a veces es tan difícil para nosotros ejercer la libertad, entender qué es la libertad, sentirnos tan tranquilos siendo libres, apropiándonos de la libertad, que eso nos asusta, nos da miedo, nos da temor, nos da duda, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, pues es un punto de partida, ¿cierto? Y eso está dicho y está escrito y está dicho de acuerdo pues también a las creencias y la filosofía de las familias, también lo podemos encontrar en diferentes partes escrito, quienes somos, pues creemos en Dios, en los principios de la Biblia, allí está escrito, ¿sí? Que somos libres, que nacemos libres y que estamos hechos para la libertad, conocer las verdades que nos harán libres, que nos hacen libres. También está escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1, o sea, el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que las personas nacemos libres. Y luego la Constitución Política de Colombia también lo toma en su artículo 13, creo, y que dice también, las personas nacemos libres y somos libres, ¿cierto? Entonces, es fundamental entender que somos libres, que no tenemos que estar amarrados a otros que nos digan qué hacer, cómo vivir, en lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos en general, ¿cierto? Sino que somos libres de escoger cómo educamos a nuestros hijos, ¿cierto? También es importante, hablando de la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos, saber que la educación es un derecho, ¿cierto? Es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que la responsabilidad está en los padres. Y eso también está escrito en diferentes partes. Yo hablo de las personas que somos creyentes o de la Biblia y de las diferentes creencias, porque digamos que para entrar, pues, digamos que lo hablaría en otro espacio de estos de los viernes, pero básicamente es para entender que las familias que han educado, pues que educan en el hogar y que han educado a lo largo de la historia de la humanidad en el hogar, los orígenes pues fueron en Israel, donde se conoció y se sabe que las familias se educaban en el hogar y de ahí se fue pues llevando a diferentes partes del mundo, y recientemente, digo recientemente en el siglo pasado, en Estados Unidos también hubo como un nuevo auge de la educación en el hogar, donde las primeras familias que definitivamente empezaron otra vez este resurgimiento de la educación en el hogar fueron las familias cristianas,
¿cierto? Y de ahí en adelante otras familias con otras creencias también respetables y todo, vieron esto y dicen, yo también quiero hacer esto, a mí también me interesa, me suena, no por las creencias, sino por la forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, pues saber que, que las creencias y la forma como las familias pensamos dirige también la educación de nuestros hijos. Entonces, volviendo a tener la certeza y la seguridad de en dónde está escrito o en dónde está dicho, que a veces no leemos, pero es importante afianzarlo, y es que también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en la Constitución Política de Colombia, también en la Biblia y en muchas partes está escrito que los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, ¿cierto? Los padres tenemos el derecho de escoger cómo educamos, si educamos en libertad, si educamos en el hogar, o si escolarizamos, o cómo lo queremos hacer, somos libres y tenemos el derecho de escoger cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, eso es como algo que para mí es muy importante, para mí, porque para mí la educación en libertad y la educación para la libertad es fundamental. Digamos que es uno de los pilares sobre los cuales está constituida la educación en el hogar y en nuestra familia. Ser libres, conocer la libertad. Ahora tenemos que, y dentro de la metodología, digamos, que nosotros usamos, es definir las cosas y entender. Y cuando nosotros hablamos de libertad, a veces hay malos entendidos o una comprensión de pronto que no es la más acertada de la libertad, porque siempre que decimos libertad, educar en libertad, ejercer la libertad, como que sí sentimos que es no estar amarrados, no estar atados, no estar esclavizados, pero también a veces se entiende como libertinaje, como que estas personas no andan sin ton ni son, como dice el dicho acá en Colombia, sin Dios ni ley, y no se trata de eso. O sea, educar para la libertad y educar en libertad, no se trata de andar díscolos, sin ningunos parámetros, patrones, lineamientos, no se trata de eso, sino justamente que para poder formar en la libertad, para poder conocer la libertad y educar en libertad, debemos tener unos parámetros básicos, ¿sí? Unas leyes naturales, unas bases sobre las cuales nosotros ejercemos esa libertad, si no sería libertinaje y no tiene sentido. Entonces todo esto, muchos dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con la educación en casa, la educación en familia, en el hogar? Y tiene todo que ver porque es poder nosotros asumir y tomar por nuestras manos la educación de nuestros hijos, ejerciendo el derecho que tenemos como padres a escogerlo y la libertad con la que nacemos, ¿cierto? Entonces eso es como un primer punto que yo quiero poner sobre la mesa para que lo pensemos, para que para que estén en nosotros con esa claridad y que tengamos la certeza, ¿cierto? La certeza de, de que es el camino, ¿cierto? ¿Qué otro tema que yo tenía? Bueno, tenía en mis notas esto que hemos oído con frecuencia también, que la familia es el núcleo y la base de la sociedad. Y suena muy bonita la frase, ¿cierto? Eso suena inspirador y sí, es lo que debe ser, pero nuevamente, cuando miramos eso en la práctica, cómo se está dando, cómo se está haciendo, realmente cómo se ve, si es la familia el eje de la sociedad, si es la familia es la base de todo lo demás, ¿qué está pasando en la familia? ¿Cómo estamos construyendo familia? ¿Cuáles son las bases, los cimientos de esa estructura de familia? ¿Qué creencias tenemos nosotros sobre la familia? ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas son las que conforman la manera como nosotros, la dinámica de nuestra familia, ¿cierto? El concepto que tenemos de familia y cómo funcionar en familia, ¿cierto? Sabiendo que la familia
en la familia se construye la base de todo. En el corazón y en la mente de nuestros hijos sembramos como con base en la familia lo que nuestros hijos van a ser y van a compartir al mundo, a la humanidad, cuando sean adultos y desde niños. Lo que están transmitiendo se gesta en la familia. Por eso la familia es ese lugar tan importante para criar y educar. No es fuera de la familia, no es que otros lo hagan, no es que otros decidan cómo hacerlo, que nos impongan cosas de afuera en la familia, de otras ideologías, de otras formas de pensar, sino es en el núcleo y en el corazón de la familia donde se gesta y se dirige y se define la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, eso es otro aspecto fundamental que yo los invito a que lo desglosemos, a que profundicemos en el sentido de la familia, en el diseño natural, original de la familia, porque la familia, si queramos o no, tiene un diseño biológico, natural, que está establecido como cómo es el funcionamiento adecuado. No todas las familias son iguales ni funcionan de la misma manera y no es la pretensión, pero sí unos parámetros fundamentales donde esté un papá o una mamá enfocados en sembrar en sus hijos, en transmitirle esos valores y esos principios a sus hijos, en poder acompañarlos a ellos y enseñarles cosas para la vida que definitivamente necesitan saber, necesitan aprender, en las cuales necesitan formarse y que necesitan una guía. Y esa guía somos nosotros los padres, en ese acompañamiento para nuestros hijos. Y en ese sentido, yo siempre invito a las familias, a los papás, a las mamás que me consultan, a que se hagan, y me oirán esto más de una vez, en este espacio y en otros, a que se hagan esta pregunta fundamental que tiene que ver con la educación en el hogar y que es eso que nos dirige a nosotros, y que nos ayuda a tener luces y un norte para la educación de nuestros hijos, y es: ¿qué queremos sembrar en el corazón y en la mente de nuestros hijos? ¿Cierto? O sea, que por un momento nos detengamos realmente y nos demos como, uff, espera un momentico, que tal vez eso yo nunca me lo había preguntado. ¿Cómo, qué quiero sembrar en la mente y en el corazón de mis hijos? No, pues yo, sí, y hay familias que cuando yo les hago esa pregunta o les pregunto si se han preguntado eso, si se lo han planteado, pues como, o como lo primero que se viene a la mente es no, que sean felices. Yo quiero mis hijos felices. ¿Y cómo se construye esa felicidad? ¿Cierto? Y como yo insisto mucho en definir, ¿sí? Antes de hablar de cualquier tema es definir qué es, ¿cierto? Entonces ¿qué es felicidad? ¿Sí? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la definen ustedes? Cada familia, cada persona, ¿cómo la entiende? ¿Cómo la define? Y para lograr eso, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos configurando ese acompañamiento a nuestros hijos hoy? ¿Cuál es esa proyección que tenemos a mediano, a largo plazo? ¿Cómo queremos guiarlos para cumplir eso? Si esa es, digamos, la respuesta a esa pregunta. Pero cuando realmente nos tomamos el tiempo de, hola Silvia, César, bueno, hay tantos que han estado por aquí saludando, los saludo a todos, bienvenidos a este espacio. Eh, entonces es eso, es invitarnos a preguntarnos eso. Y yo sé que esto que comparto a veces puede sonar como en la estratosfera, ¿cierto? No, pero háblame ya del currículo, háblame ya de cómo le enseño a multiplicar y de raíz cuadrada y el álgebra y... No, eso todavía no, o sea, por eso es que es primero lo primero, ¿cierto? Porque primero debemos sintonizar, aclarar, definir, entender, pensar sobre eso, que es lo primero que nos debe dar el piso, el norte para la educación de nuestros hijos y que eso se gesta en el hogar, ¿cierto? Entonces que nos demos
el permiso, que nos demos la oportunidad, que nos demos el tiempo de dejar de andar en las carreras de, sí, ya desescolaricé a mis hijos, ya los saqué del colegio, ya tomamos la decisión o no queremos escolarizar, están pequeños y desde ahora sabemos que no lo queremos hacer. Pero entonces como que de una vez, de nuestra mente tan escolarizada con la que venimos, de una vez queremos ya resolver un montón de dudas de lo académico, entonces cómo sé si está en tercero o en primero. Entonces yo les digo a las familias, tranquilos, tranquilos. Ahorita enfoquémonos en primero lo primero, enfoquémonos en esos aspectos que son esenciales, en esos asuntos que son vitales, que son estructurales, que son los fundamentos, ¿cierto? Y sobre eso construyamos la educación para nuestros hijos. Entonces, eso tiene que ver con las familias, cuáles son esas creencias de la familia, en qué creemos. Y todas las familias, sean como sean, que cada familia es diferente con sus formas, ¿en qué cree esa familia? ¿Qué es eso que realmente los mueve, los motiva? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son esas cosas que definitivamente en esta familia creemos, nos orientamos, nos basamos? Es importante para nosotros, casi que es no negociable, ¿cierto? ¿Qué es eso que como persona y como familia tenemos, ¿cierto? O con mi pareja, con mi esposo, esas cosas, esos acuerdos básicos en lo que coincidimos y en ese propósito que nosotros tenemos para la crianza y la educación de nuestros hijos. Entonces, ese es el piso sobre el cual nosotros vamos a construir a la luz de o a partir de esas creencias y en lo que creemos, de lo que soporta nuestra educación. Luego sigue como esa filosofía de vida, esa filosofía de nuestra existencia, esa filosofía de nuestra familia, ¿sí? Esa filosofía que nos da la cosmovisión, y es la cosmovisión, cómo vemos el todo, cómo vemos la vida, la importancia de las cosas, las relaciones con los demás, lo bueno, lo malo, lo que nos interesa, lo que no, a lo que le vamos a invertir tiempo porque sabemos que es importante para nosotros. Es esa cosmovisión, es esa filosofía de vida sobre la cual nosotros construimos la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, después de tener como clara o saber cuál es esa cosmovisión, esa filosofía de vida, eso con lo que yo, en lo que yo creo, lo que sé, lo que quiero transmitir a mis hijos, lo que quiero mantener, ya después viene, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Sí? Que el cómo es, qué metodología, de qué manera, eso ya es hilar un poco más fino, ¿cierto? ¿Cuál es ese plan, cierto? Ese plan que nosotros tenemos para la educación de nuestros hijos y para hilar más fino, ya algunas familias llegan a como a un currículo específico, pero eso va más allá, más adelante. Ahorita definamos o tengamos claro eso que es lo principal, lo primero. Y dentro de eso que es lo primero, también, que son esas bases, eh, es como poder nosotros compartirlo con nuestro esposo, revisarlo en nosotros, saber sobre qué fundamento yo la educación de mis hijos y qué es a lo que yo realmente le voy a dar importancia. Porque sin esas bases, todo lo demás está construido sin un piso y se va a caer, va a estar construido sobre nada. Si no tenemos esas bases iniciales, que es como yo le digo a las familias generalmente, cuando me preguntan, me consultan, es como construir un edificio, ¿cierto? Que primero ponemos esas bases, esas columnas, esos cimientos sólidos sobre los cuales vamos a ir construyendo. Porque si no los tenemos, pues al primer ventarrón se nos cae, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la educación de nuestros hijos. Tenemos que tener sobre qué está fundamentada esa educación de nuestros hijos. Otra cosa es como atender ese llamado, ¿cierto? Como que eso es algo principal, como que es un llamado que empezamos nosotros a sentir y como que yo quiero irme por allá, yo estoy sintiendo que esta es la manera como quiero educar a mis hijos,
mis convicciones de vida, la forma como veo la vida, en lo que yo creo, lo que sí quiero y lo que no quiero, lo tengo cada vez más claro. Entonces es ese llamado, es esa convicción que empezamos como a tener y a sentir de esta es la manera que yo quiero educar a mis hijos y quiero que sea desde el hogar, en el hogar, ¿cierto? Creo que quiero que sea una educación en familia, donde la familia ejerza esa libertad y esa autonomía que tenemos de ser autónomos en escoger cómo queremos la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces es poder reconocer esas cosas fundamentales primero. Y ese llamado lo vamos sintiendo, ese llamado, esa necesidad, porque lo vemos en otras familias, porque lo hemos oído, porque lo vimos en algún video, porque sabemos que alguien educa en casa y ve, nos llamó la atención eso, porque eso de educar en familia, yo he oído que los niños aprovechan mucho más el tiempo, son felices, son libres, desarrollan sus dones, sus talentos, aprenden cosas para la vida, aprovechan más cada momento, o sea, entonces eso me llamó la atención, en fin, pero es como que vamos sintiendo que estamos llamados es para eso, para acompañar la educación de nuestros hijos en familia, en casa, en el hogar, de manera libre y autónoma, como cada familia lo decida y lo quiera, ¿cierto? Aquí me estás diciendo total, que quiero sembrar en mi hijo la misión de la familia. Es algo que uno cree que está implícito, pero es bueno decirlo en voz alta y que todos los miembros de la familia lo sepamos. Sí, Kate, es eso. Y es que a veces estamos en un afán y yo veo pues las familias y entiendo claramente porque venimos de ahí, de una mentalidad muy escolarizada, muy limitada a esto y ese es nuestro status quo, eso es lo que nos da seguridad, ¿cierto? Entonces yo me agarro de ahí porque es lo conocido y así humanamente y biológicamente así funcionamos, con lo que esté conocido y lo que nos da seguridad, de ahí me pego y estoy tranquila y como veo que todo el mundo pues como todo el mundo no, como muchas personas lo hacen, pues yo también, pero cuando nos vamos para atrás y vamos a mirar no tanto el árbol sino el bosque, ¡pum! Abro yo la mirada y digo, uy, es que yo primero tengo que pensar en esto, primero tengo que tener claro esto, cuando ya siento que la decisión va por ahí de educar en el hogar o cuando ya tomé la decisión y ya mi decisión de familia es educar en casa, en familia, en el hogar, o cuando somos familias que de pronto llevan poco tiempo en este tema y aún estamos como en eso. Esto es algo que se construye, que se descubre con el paso del tiempo y qué bueno que lo conozcamos entre más pronto mejor y no que llevemos 3, 4 años no educando en casa y todavía llevando la escuela a la casa y con dolores de cabeza y es que eso es difícil porque no nos hemos dado cuenta y el tiempo y el permiso de pensar en primero lo primero, ¿cierto? Entonces esto es fundamental. También otra cosa que a mí me parece importante, que hace parte de las primeras cosas que debemos saber y entender cuando escogemos educar en casa, cuando ya empezamos y seguramente llevamos poquito tiempo, o cuando llevamos un tiempo pero aún tenemos como esas dudas que son naturales, ¿cierto? Es que sepamos que nosotros somos capaces. Nosotros los papás y los padres somos capaces de educar a nuestros propios hijos, que nos han hecho querer de afuera, que no somos capaces, que sean otros quienes decidan qué quieren meter en las mentes, en los corazones de nuestros niños, que sean otros afuera los que eduquen a nuestros hijos y que nosotros después de las 4 cuando lleguen del colegio, entonces ya miremos qué tareas hay y eso, y hagamos nuestra parte también en casa de las otras cosas. Sí, digamos que así hacen muchas familias, pero las familias que escogemos educar en el hogar, en familia, sí tenemos que tener esa confianza, esa claridad, esa certeza de que somos capaces de educar a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos a aprender, de enseñarles ciertas cosas que también como nosotros como padres tenemos que enseñarles, dejarles esas claridades, acompañarlos de la mano cuando son pequeños en cosas que ellos no saben, porque
porque claramente los niños no nacen aprendidos, los seres humanos no nacemos aprendidos y hoy en día, si bien de acuerdo a la libertad y al respeto, que yo creo en esto, necesitamos respetar los ritmos de los niños, los intereses de los niños sin duda alguna, pero tampoco he oído como temas y corrientes donde no hay que enseñar nada. Los niños nacen ya sabiéndolo todo. Y no es que los niños nazcan sabiéndolo todo y no es que enseñar nada, no. Porque sí hay cosas, muchas, en las que nosotros necesitamos acompañar respetuosamente a nuestros hijos. Necesitamos guiarlos respetuosamente, respetando sus ritmos, sus intereses, sus características, su individualidad, sin duda. Pero sí necesitamos saber cosas, formarnos en cosas para acompañar también a nuestros hijos desde ahí. Y que tengamos la certeza de que a veces nos dan dudas de ¿seré que yo sí voy a ser capaz? Y vuelve y nos visita como el tema de la escolaridad, pero yo no sé las raíces cuadradas, cuando yo vi álgebra, entonces yo no me acuerdo de las integrales y del cálculo diferencial, y eso no se preocupen por eso, que eso no es el fundamento. Y si nuestros hijos llega el momento en que estén interesados en eso, en que quieran escoger una carrera o una manera de encontrar como en qué quieren trabajar, su vocación, y sea como en la vida de los números, del pensamiento lógico, allá vamos a llegar y vamos a encontrar los recursos. O sea, no se preocupen porque, o a mí me dicen hoy en día, hagan una raíz cuadrada y sé las básicas, pero por allá, no sé, la raíz cuadrada de 359, no sé cómo hacerla. Entonces, no hay lío, ¿cierto? Entonces es eso, es como sentir y saber que estamos equipados nosotros como padres para educar a nuestros hijos. Si Dios y la vida nos ha dado esa función, esa responsabilidad de tener nuestros hijos, tengamos la seguridad de que también estamos equipados para criarlos, educarlos. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Desaprender muchas cosas que traemos de atrás, que seguramente no son las más adecuadas, ¿sí? Que no son las que tenemos que seguir repitiendo, ¿cierto? Desaprender derribar muchos paradigmas, muchas cosas que hemos repetido y que nos han dicho y que hemos visto que los demás lo hacen, pero que de pronto ya no es por ahí, y empezar a zafarnos de esas cosas y a salir de esas cosas donde nos da esa libertad, ¿sí? De poder acompañar. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Marcela me dice que se está pausando. Sí, yo a veces me veo como un poco pausada en Facebook, no sé qué será. En Instagram sí me veo como muy fluido el video, pero en Instagram no sé, en Facebook no sé qué pasará. Tengo que chequear, pues, a ver. Bueno, y lo otro es también que una de las cosas que también necesitamos saber es por qué estoy educando, por qué quiero hacerlo, para qué quiero hacerlo. ¿Sí? El por qué y el para qué es fundamental, que nos dediquemos el tiempo de entrar en nosotros mismos y decir, bueno, ese por qué es por estas convicciones claras que mi esposo y yo tenemos, ¿sí? O el papá de los niños, si de pronto no viven juntos o qué sé yo, pero que tengan como esa claridad de cuál es el propósito de educar a los hijos en el hogar, ¿sí? De entender el para qué lo estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo, y arraigarnos y tener seguridad y confianza en eso, porque por ahí es que nosotros marcamos el camino de la educación de nuestros hijos. Otro aspecto fundamental que para mí es como de las primeras cosas o de lo fundamental que debemos tener en cuenta es saber cómo aprende el ser humano, ¿cierto? Porque a veces no nos detenemos a pensar en eso, a investigarlo, a conocerlo, sino que creemos que solamente como nos mostraron en la escuela, en el colegio, que es con exámenes, repitiendo un montón de cosas, haciendo planas,
llenando cuaderno, porque profe, no borre, ay, borró y me atrasé, entonces copié el cuaderno del de al lado, porque eso todavía pasa. Uno piensa que fue en la época de nuestros papás, de nosotros, pero hoy en día sigue pasando. Entonces, es que realmente nos demos como la oportunidad de averiguar, de investigar, de aprender nosotros mismos cómo aprende el ser humano, el cerebro humano, la mente humana, el corazón, cómo aprendemos. Y nos vamos a dar cuenta que es tan diferente a como nos lo han contado, como nos tocó vivirlo a nosotros, ¿cierto? Los que pasamos por el colegio y nos tocó unas cosas que pues no aprendimos muchas cosas, sino que era para pasar el examen, en fin. Entonces es eso, es como saber cómo aprende el ser humano y de esa misma manera empezar a bajar la angustia, el estrés, la presión y decir, es que nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo, es imposible no aprender, todo el tiempo estamos aprendiendo y estamos aprendiendo de la vida y para la vida. No dividimos y no separamos el aprendizaje de la vida real, sino que es que es un todo, estamos aprendiendo en todo momento. Eso que nos han hecho creer que tenemos que separar el aprendizaje de la vida misma, ahí mismo es equivocado, porque realmente nosotros aprendemos de todo en todo momento, ¿cierto? Entonces, eh, es como saber eso también y que podamos buscar e investigar para que estemos más tranquilos de que la manera como nuestros niños aprenden a través del juego, a través de la lúdica, a través de la conversación, a través de sentarnos con ellos haciendo, a través de muchos recursos que hay, ¿cierto? Sobre todo que nuestros niños no coman entero, ¿cierto? Que nuestros niños razonen las cosas, que tengan discernimiento, que contrasten, que busquen, que argumenten, que tengan como una manera clara en la que ellos aprenden y nosotros poderlos acompañar por ahí, porque no todos aprendemos igual, de la misma manera ni al mismo ritmo, sino que somos diferentes. Y eso es otra cosa que es importante conocer y es el principio de individualidad. Y es que nosotros somos individuos, somos seres completamente únicos, diferentes, a diferencia de lo que pasa en la escuela, que es un sistema muy estandarizado, donde todos tienen que ser iguales y caer en el mismo molde y hacer todo lo mismo, a la misma manera, de la misma forma, el mismo día, con la misma gente, bueno, desconoce la individualidad del ser humano. Y nosotros como papás que educamos en casa, en familia, en el hogar, que queremos hacerlo, eso es un punto de partida, saber que todos son diferentes. Y si tenemos 3, 4 hijos, cada hijo es diferente. Lo vivimos todos los días, son diferentes. No podemos esperar que, porque son dos niños y se llevan nada más un añito de diferencia y tienen como unos gustos similares, les gusta el tenis, les gusta ser creativos, no significa que sean iguales y que aprendan igual, son muy diferentes. Hasta los gemelos son muy diferentes en muchas cosas, son muy similares en gustos, en intereses, pero sin duda alguna pueden aprender de manera muy diferente porque somos individuos únicos. Mm, También es que nosotros podamos tener en cuenta cuáles son las etapas de desarrollo del ser humano y cuáles son esas áreas de desarrollo, de conocimiento que necesitamos los seres humanos, ¿cierto? Y nosotros necesitamos saber que una cosa es la infancia, que otra cosa es la niñez, que otra cosa es la juventud y la adultez, y en cada etapa de la vida necesitamos ciertas cosas. Y eso a veces no lo sabemos los padres, cuando educamos en casa, cuando empezamos a hacerlo, sino que desconocemos eso y nos frustramos o esperamos, tenemos unas expectativas tan altas. Cuando yo le pregunto a la mamá, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 3. O no, tiene 4 años y es que le digo que un montón de... Entonces digo, un momento, es que estamos hablando de un infante, de un niño que tiene 4 años, que está en infancia. No estamos hablando de un niño que está en la niñez, ni un jovencito, no. Entonces como que, empezamos a ver eso. Eso también es principal, es fundamental conocerlo. Y las áreas de desarrollo, ¿cierto? Nosotros tenemos unas áreas, el área espiritual, el área emocional, que es tan importante, la educación emocional, la inteligencia emocional, tantas cosas de gestión de las emociones,
El área del conocimiento intelectual también es importante, no la única como en la escuela, pero es importante. El área física, ¿cierto? El desarrollo de mi cuerpo, cómo cambia, cómo cuidarlo, la expresión corporal, bueno. El área relacional o social, ¿cierto? Y es cómo interactuamos con los demás. Y en todas esas áreas, en cada una de esas áreas, tenemos que saber cómo acompañarlos, saber qué necesitan en cada etapa, en cada área. Es una matriz, ¿cierto? Que debemos poder construir y tenerla clara, irla desarrollando paso a paso. El primer día que decidamos hacer homeschooling, o home education, como a mí me gusta llamarlo, o educación en el hogar. No es que ya tenemos que tener todo esto definido y si no lo sé, entonces voy a empezar mal. No, es algo que se va dando en el tiempo, en un proceso, pero es importante hacerlo, es importante saberlo y conocerlo, ¿cierto? Un segundo, yo me tomo aquí un tricito de agua. Ay. Entonces, bueno, digamos que como yo les decía al comienzo de este video, este tema de lo fundamental, de primero lo primero, no solamente va ahí. Hay muchas más cosas que necesitamos y que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Pero esto es uno de los primeros que yo les quería compartir. Bueno, digamos que cierro el tema aquí para saber si hay preguntas, qué cosas quieren saber. Por aquí me han preguntado. Hola Ivonne, ay, tan bonitos. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué libros nos puedes recomendar sobre cómo aprende el ser humano? Bueno, libros, yo tengo aquí, bueno, un libro que es muy interesante. Dame un segundo, lo busco por acá. A ver, es este libro, ¿cierto? Es este libro que se llama Free to Learn. Si lo ves acá, es de Peter Gray. Creo que también se consigue en español, no sé. Yo lo leí pues en inglés, es fascinante. Y aquí nos comparte cómo aprenden los niños, ¿cierto? Cómo aprende el ser humano, cómo a la luz de verlos, de observación. Hay otro libro que también nos habla, que es este de John Holt, que nos dice Learning All the Time, es aprendiendo todo el tiempo. Y John Holt nos dice cómo los niños están aprendiendo todo el tiempo, cómo lo vemos, cómo observamos ese aprendizaje de todo. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Este otro, que también es de John Holt, que se llama How Children Learn, cómo aprenden los niños. Bueno, los tengo en inglés, bueno, porque creo que esos no están en español. Pero son buenísimos, y nos dan muchas luces sobre pues cómo los niños van aprendiendo. ¿Cómo aprendemos de lectores? Bueno, quizás también, sí, puede ser. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran que compartamos en estos minuticos que nos quedan, y si no, a lo que yo los invito es a que me sugieran temas que quieran que yo comparta por acá, que tengan que ver con los temas que yo trabajo, de crianza y educación, obviamente, y los voy tomando nota para programarlos y ir hablando de esto. Como saben, pues algunos, si quieren saber pues más de mí, alguna información, me encuentran en mi página web, ivonquiroga.com. Ahí estoy, y pues en redes sociales, en Instagram y en Facebook estoy como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Y bueno, cualquier cosa, igual ahí también está mi WhatsApp por si quieren como ampliar alguna información, necesitan algún apoyo, alguna ayuda. Bueno, aquí estoy. ¿Qué otra pregunta me dices acá? ¿Cuál es el siguiente paso para hacer educación en casa? Bueno, pues eso es como un tema que también en este tiempito que nos queda como que pues es amplio, pero el paso es buscar, informarse, tomar la decisión, ¿cierto?
y empezar a revisar eso que les decía yo hoy, esa filosofía de vida, en qué están basando ustedes su vida, su familia, qué es eso que los va a guiar de sus creencias, Dios, los mandatos, los parámetros que están en la Biblia, o las libertades, los derechos, cómo enseñarlos a los niños, o la filosofía de vida de cada uno, lo que tenga cada familia, ¿sí? Y es como darse un tiempo, como decir qué es lo importante y prioritario para nosotros. Yo te diría que es el siguiente paso, definir cuáles son las prioridades, cuáles son esos pilares que para ustedes como familia son importantes sembrar en sus hijos. Bueno, me despido acá, los dejo y nos vemos el próximo viernes. Un saludo y un abrazo para todos. Chao. Seguro que quieres...